Juan capítulo 13, en la siguiente sección de nuestra exposición que el pastor Juan anda haciendo a través del libro de Juan. Y vamos a estar leyendo de versículos del 1 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a acercárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, le lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esto es la palabra del Señor. Pueden tomar sus asientos. Existe un programa en inglés de televisión llamado Undercover Boss. No sé si lo han visto. En español se titula El jefe infiltrado. Y la idea del programa es de que el dueño de una empresa se hace pasar como empleado, como si fuera un novato, pasa por incógnito junto a su personal. Nadie sabe quién realmente es. Y como cualquier trabajador, tiene que empezar bajo, tiene que ir por entrenamiento, hacer las tareas más básicas, incluso las más difíciles o tal vez las más humildes del lugar. Durante el proceso, el dueño empieza a conocer a su gente, empieza a ver quién realmente está trabajando para él y a veces se encuentra con gente buena, que tiene un buen carácter, tiene empleados y líderes ejemplares, trabajadores compasivos, justos, esforzados, y eso lo llena de alegría. Pero también hay unos episodios donde se encuentra que tiene a gente mala, líderes orgullosos, abusivos, deshonestos, que no representan los valores de la empresa. Y a veces actúan como si esos gerentes fueran el mismo jefe o el dueño de la empresa. La parte más impactante es al final del episodio cuando se revela el dueño que él es el dueño. La gente buena se queda como que, ¡ah! Yo te hice lavar el piso. Y la gente mala se queda como que, ya me cacharon. Realmente el programa revela mucho más el corazón del dueño que el de los empleados, porque toma mucha humildad para bajarse a ese nivel de novato, ya cuando eres dueño de una empresa.
Y es aquí donde realmente este pasaje cobra vida para nosotros. Porque lo que estamos viendo es al Cristo, el verdadero dueño de todas las cosas, se levanta de una mesa, ciñe una toalla y empieza a lavar los pies sucios de sus discípulos. Este acto realmente no fue un gesto de humildad, no simplemente lo podemos ver como una cosa, sino tiene una más profundidad, tiene más revelación del carácter divino, del amor eterno de Jesús y de su misión redentora. Ahora, si recuerdan, en el transcurso que vamos exponiendo el libro de Juan, desde el capítulo 12, Cristo deja el ministerio público. En el capítulo 11, Él resucita a Lázaro y eso es la última de sus señales, milagros públicos. Y desde el 12 empieza su ministerio más personal con los suyos. La última vez vimos cómo estaba cenando en el capítulo 12 con Lázaro. Y la gente venía a ver a este hombre que estuvo muerto por 4 días y estaban maravillados que ahora está sentado comiendo con Jesús. Y mientras Jesús laboraba en su ministerio público, daba evidencias que Él era Dios. Todos los milagros que Él hacía era para dar esas evidencias de que realmente era Dios en medio de ellos. O como es su nombre, ¿verdad? El Emmanuel. Y su último milagro lo va a dejar para el final. La resurrección es el tope de esos milagros para sellar de una vez por todas que Él es Dios. Entonces, desde este punto en el Evangelio de Juan, Jesús deja a las multitudes y ahora se enfoca a los suyos. Y la enseñanza que vamos a ver aquí, vamos a ver cómo realmente apunta a la cruz, a su sacrificio. Ahora, he titulado el mensaje del día de hoy, lavados por gracia, pero llamados a servir. Lavados por gracia, llamados a servir. Porque el acto que vamos a ver hoy tiene aspectos escatológicos. En otras formas, la escatología es referente a la salvación. Pero también veremos aspectos prácticos. ¿Cómo podemos aplicar lo que hizo Jesús con los discípulos? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso? Entonces, vamos a ver 4 puntos. El primer punto que vamos a ver es el amor que persevera hasta el fin. Vamos a verlo, es el primer verso. Veremos cómo Cristo muestra un amor fiel y eterno a los suyos. El segundo punto, vamos a ver el rey que sirve como un esclavo. El rey que sirve como un esclavo, versículos del 2 al 5. Veremos cómo Jesús, sabiendo su autoridad, se humilla haciendo el trabajo de un esclavo. El tercer punto, la necesidad de ser lavados por Cristo. Vamos a ver los versículos 6 al 11 y veremos cómo solo por medio de Cristo realmente somos limpiados y hechos partícipes de su vida. Y por último, punto 4, vamos a ver el ejemplo que debemos de seguir. Eso está en los versículos del 12 al 20 y veremos el verdadero llamado del cristiano. Y mi oración con este mensaje es que el Espíritu Santo nos ayude a comprender el mensaje que Cristo realmente quiso dar. Y como leímos en el versículo 7, que dice, ahora no comprendes pero lo que yo hago, pero lo entenderás después. Así que mi oración es que Dios nos ayude a entender. Así que vayamos a nuestro primer punto. Punto número 1. El amor que persevera hasta el fin. Mira el versículo 1 de nuevo conmigo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan comienza este capítulo reafirmando el propósito fundamental de Cristo aquí en la tierra, su amor por los suyos. Su amor fue el impulso por la cual Cristo vino al mundo. El famoso versículo, Juan 3:16, ¿recuerdan lo que dicen? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por lo cual Cristo vino fue por amor.
Y no hay palabras más apropiadas para comenzar este capítulo que las que Juan usa para apuntar hacia la cruz y decir, amó a los suyos hasta el fin. Este amor no es superficial, no fue un amor pasajero, como que muchas veces vemos en películas. No es un amor quebrado o como en una historia romántica. Fue el amor más puro y verdadero. Se podemos decir el ejemplo supremo de lo que realmente es el amor y lo que significa amar. Si alguien dice que ama, pero no refleja estas características del amor de Cristo, entonces es un amor falso o algo menos que eso. Vale la pena notar cómo en este versículo también muestra que Cristo tiene a su pueblo, su gente, a los suyos. Miren conmigo lo que dice 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, posesión por Dios. Hay un grupo que somos parte de él. Pero también recordemos las palabras de Juan capítulo 6, versículo 37, lo estuvimos estudiando hace unos meses atrás. Dice, todo lo que el Padre me da, hay un grupo que el Padre le da a Jesús. Dice, este grupo vendrá a mí y al que a mí viene, de ningún modo echaré fuera. Entonces hay un grupo que es de él. Y aquí lo vemos en nuestro versículo, que amó a los suyos. Entonces este pueblo fue dado a Cristo por el Padre y Cristo lo ama profundamente, como un esposo ama a su esposa. Es un amor que no se termina, un amor que no cambia según nuestro estado de ánimo, según nuestras emociones o nuestras fallas. ¿Cuántas veces nosotros hemos amado de esa manera, verdad? Nos sentimos bien y somos muy amables, somos muy cariñosos, somos muy todo lo bonito. Pero tenemos un día malo y me hables. Y pobres los demás que no tuvieron nada de la culpa, somos nosotros. Pero el amor de Cristo no es así. No depende si tuvimos un buen día, como si oramos o leímos la Biblia. Dios no nos trata o nos ama bien en base a eso. Su amor no está condicionado por lo que hacemos nosotros o por lo que dejamos de hacer. No es como que ya llevo un mes sin leer la Biblia, Dios ya no me ama. No, no existe eso. Su amor es constante porque Él es amor. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Le dice a su pueblo, con amor eterno te he amado. Iglesia, si estás en Cristo, descansa en ese amor. Y si luchas con dudas o si luchas con incredulidad, ora como hizo aquel padre en Marcos capítulo 9, versículo 24, que dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y si luchas con esa incredulidad, recuerda esta promesa de Romanos 8, 38 y 39. Muy bonito que dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni por lo venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Este amor es un amor eterno, inquebrable. Pero Cristo no ama a los suyos porque hay algo digno en ellos. No hay nada digno en nosotros que nos hace merecer ese amor, sino porque el Padre se los dio desde antes de la fundación del mundo. Este amor que llega hasta el fin es la manifestación del pacto eterno que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron para redimir a un pueblo escogidos. Y eso lo vemos en Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5. Nos relata la palabra, nos escogió, hablando de los suyos, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. En amor nos
predestinó para adopción como hijos. Así que este amor es inmutable, porque no depende del desempeño humano. Su amor por ti no depende en lo que tú haces, sino de la fidelidad de Dios. Por eso, los que son verdaderamente suyos serán preservados hasta el fin. Esta es la base de nuestra seguridad y consuelo. Mira lo que dice Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. En otras maneras, hasta el día final. Entonces no existe en un momento donde Cristo empieza algo y lo deja a medias. Él lo perfeccionará. Ahora, examinémonos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Estás descansando en el amor eterno e incondicional de Cristo? ¿O estás en tus propios esfuerzos tratando de agradar a Dios? Y no es que, y lo hablamos un poquito hoy en nuestra clase de la escuela dominical, no es que ya estoy en Cristo, ahora ya no quiero hacer nada. No. El hecho de que somos salvos, hay un corazón cambiado, nos esforzamos más todavía para agradar a Dios. Pero no más porque trabajamos, eso no implica que nuestros esfuerzos es lo que nos gana la salvación. Ahora, si estás en Cristo, vive en respuesta a ese amor. Ama a los demás con paciencia y perseverancia, así como Cristo te ha amado a ti. Que tu seguridad en el amor de Cristo sea el motor de una vida de humildad, gratitud y servicio. Amó a los suyos hasta el final. Ahora veamos nuestro segundo punto. El rey que sirve como esclavo. Vamos a ver versículos 2 al 5. Dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Es impresionante lo que ocurre en esa escena. Jesús está cenando con sus discípulos y entre ellos hay uno que él sabe perfectamente que lo va a abandonar o lo va a traicionar. El versículo dice que el plan ya estaba en marcha. Dice que como él ya sabía que el diablo ya había hecho su trabajo, entonces podemos decir que realmente no era un plan descontrolador. Era el plan soberano del Padre que había determinado todas las cosas y determinó que esto pasara de la forma en que pasó. Y Jesús estaba plenamente consciente de todo esto. Internamente podemos imaginar la carga emocional que tuvo Jesús. Y lo digo de una forma, de la forma más humana posible. No para disminuir la divinidad de Cristo, sino para destacar que realmente pues tuvo una humanidad. Jesús realmente experimentó dolor y tensión y traición. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, uno de mis favoritos versículos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No sé tú, pero cuando yo estoy pasando por dificultades, me cuesta mucho desconectarme de lo que acaba de pasar. Mi mente empieza a girar todo el día, me pongo a pensar en lo que pasó, en lo que dije, en lo que pude haber dicho, y así estoy. Y si Cristo puede compadecerse de mis flaquezas, de cómo yo paso por eso, es porque Él vivió esa misma experiencia real
como tú y como yo la vivimos. Ahora, eso fue internamente. Externamente parecía como una cena normal, probablemente un ambiente agradable, con comida, conversaciones, quizás risas, los discípulos tal vez hablando y recordando, ay, ¿te acuerdas de este milagro? Oh, pues ¿te acuerdas cuando Jesús dijo esto? Nada indicaba que algo dramático estaba por suceder y sin embargo, Jesús, sabiendo su propia identidad, porque Jesús sabe quién es, su identidad como Dios, su gloria, su autoridad como mediador, hace algo sorprendente. Jesús interrumpe la cena, se para, agarra un manto, ciñe una toalla, echa agua en una vasija y empieza a hincarse y a lavarle los pies a los discípulos. Uno pensaría que siendo quien es Jesús, se levantaría y tal vez exigiría reverencia. Podría haberse envuelto de vestiduras majestuosas y decir, ¿sabes qué? Denme alabanzas, denme homenaje. Pero no hizo eso. Hizo lo contrario. Ahora, tal vez te preguntas, pues, ¿qué tiene especial que le lavara los pies? ¿Por qué tanto asombro que lave Jesús pies? Porque en sí ese trabajo era exclusivo para los esclavos, para los sirvientes más bajos. Vamos a 1 Samuel 25:41. Aquí lo podemos ver. Podemos ver cuando David quiere tomar a Abigail, esta mujer, como esposa, y ella tratando de darle a entender que es una persona muy baja. Mira lo que dice. Dicen, miren, su sierva es una criada para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Es un trabajo que no hay dignidad en ello. Era un acto reservado, un trabajo reservado para los siervos más humildes. Y ahora el Rey de Gloria se inclina para hacer eso precisamente. Como dice Filipenses capítulo 2, Jesús no solo tomó la forma de siervo como si fuera algo en un sentido espiritual, sino que literalmente lo hizo. Al lavarle los pies a sus discípulos, hizo el trabajo de un siervo. El puritano Matthew Henry lo expresó de esta forma. Él dice, una seguridad bien fundamentada del cielo y la felicidad, en lugar de inflar al hombre con orgullo, lo hará humilde y lo mantendrá humilde. En otras maneras, el hecho de que tú sepas tu estado, sepas tu identidad como buen cristiano, no es para que tú te jactes en algo, es para que tengas la humildad, el carácter como lo tuvo Cristo. Podemos decir que estos discípulos realmente no eran gente noble, no eran hombres de alta clase, eran hombres ordinarios, quizás incluso de higiene descuidada. Era muy probable que ellos tuvieran los pies muy sucios, agrietados, quizás malolientes. Y sin embargo, Jesús se arrodilla y le lava los pies con ternura. Es una imagen profunda de su humildad y amor sin condiciones. Nos da un vistazo del tipo de Salvador que tenemos. Uno que no se avergüenza a inclinarse a los suyos. Y esto representa realmente todo su ministerio terrenal. Él sabía que Él era igual a Dios. De nuevo está en Filipenses 2. Que todas las cosas eran suyas, pero se levantó de su mesa celestial, podemos decir. Dejó a un lado esas vestiduras gloriosas, se ciñó de humanidad, tomó forma de siervo, vino no para ser servido, sino para servir, y derramó su sangre para lavar nuestros pecados. Esta escena ilustra esa doctrina clave de nuestra fe, y es el estado de humillación de Cristo. Desde su encarnación hasta su muerte en la cruz,
El Hijo de Dios se humilló voluntariamente por amor a los suyos. No perdió su gloria divina. Podemos decir que la veló, la escondió bajo la forma de siervo, y eso lo hace aún más glorioso. Por eso leímos en Hebreos que Él se puede compadecer de nosotros. Ahora podemos hacernos la pregunta: ¿qué dice tu actitud acerca de tu entendimiento del amor de Cristo? ¿Te ha llevado ese amor a servir aunque nadie lo note? ¿O eres de los que no me gusta hacer ese trabajo porque nadie me ve? O nadie me dice nada. Ya llevo 2 meses haciendo esto y nadie me da las gracias. ¿Te ha llevado a humillarte aun cuando tienes la razón? ¿A amar incluso cuando sabes que serás traicionado? Que así lo hizo nuestro Señor. Jesús lavó los pies de hombres que pronto lo abandonarían. Y aún así los amó. Tú también puedes servir con ese tipo de amor. Porque tú también has sido lavado, servido por ese Rey de gloria. Ahora continuamos con nuestro tercer punto. La necesidad de ser lavado por Cristo. Vamos a ver versículos 6 al 11. Versículo 6 empieza: cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Ahora, Cristo comienza a lavar los pies. Y ahora llega con Pedro, y Pedro protesta y le dice: ¿tú me vas a lavar los pies a mí? De una forma sorprendente. En cierta manera, yo creo que Pedro estaba tratando de hacer lo correcto. Al ver a Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, realizar una tarea reservada para los siervos, exclama casi incrédulamente: ¿cómo puedes hacer esto tú, Dios mismo, haciendo el trabajo de un siervo? Y luego afirma: jamás me vas a lavar los pies. ¿O sí? Y a veces tendemos a actuar nosotros de esa manera. Actuamos como tener buenas intenciones, pero no comprendemos realmente lo que estamos haciendo. Pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando realmente estamos haciendo lo opuesto que Dios quiere que hagamos. Y cuando Pedro le reclama a Jesús, le responde de una forma más calmada, con más ternura. Él le dice: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo vas a entender después. Muchas veces, a veces mis hijas a mí me dicen: papá, tú no hagas esto. Y yo: tú no me vas a decir nada. Y a veces creemos que Jesús actuaría de esa forma. ¿Tú crees que un hombre caído ve a Jesús y le dice: no me vas a lavar los pies, y que Jesús pueda responderle con esa manera? Pero le responde con ternura diciendo: está bien, yo sé que no entiendes, pero lo vas a entender después. Y aquí vemos cómo Jesús es omnisciente, porque no solo sabe que en ese momento no lo está entendiendo, sino que les está dando esa seguridad. Lo van a entender. Puedo imaginarme a estos hombres ya después de que pasó todo, después de que Jesús asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Recuerdan esta escena mientras que ellos están comiendo. Uno pregunta: oye, ¿te acuerdas cuando Jesús nos lavó los pies? Y de repente todos los demás: sí, yo me acuerdo, está bien rica la comida ese día. Y de repente como que se les enciende la luz y dicen: ahora entiendo, ahora todo cobra sentido. Pero regresando al texto, notamos la segunda vez que Pedro habla, ya no es
protesta, ahora es una declaración firme. Jamás me lavarás los pies. Y aquí Pedro se realmente coloca por encima de Cristo, como si Pedro supiera mejor que Cristo. Y por segunda vez Jesús le responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Gracias a la gracia y misericordia de Dios, nosotros ahora podemos mirar esta porción de las Escrituras, podemos voltear hacia atrás gracias a la ayuda del Espíritu Santo y el testimonio de la iglesia, y podemos entender lo que Jesús quiso decir. Lamentablemente, Pedro en este momento no tenía esa ventaja. Pero podemos decir ahora que el significado que vemos aquí es uno más profundo. Y es que Jesús está hablando del perdón de pecados. Como ya lo había mencionado, el lavar los pies apuntaba a la cruz, a la redención, al lavamiento espiritual. Por eso Jesús le dice a Pedro, ahora no entiendes. Pero cuando todo haya pasado, cuando pase a la cruz, cuando pase por mi muerte, cuando ya he resucitado, entonces entenderás. Pero como no había pasado todo eso, ellos no entendían. Y por eso él le declara, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No se trataba simplemente de una norma cultural de limpieza externa. Cristo estaba diciendo literalmente, si no te lavo de tus pecados, no tienes comunión conmigo. Y así es, Dios no tiene comunión con el pecado. Ahora miremos cómo responde Pedro. Él pasa de un extremo al otro. Primero, jamás me lavarás los pies. Pero cuando Jesús le responde, luego en el versículo 9, ¿qué dice él? Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Wow! Pedro, qué devoción, qué piedad, qué amor. Y lo digo sarcásticamente porque realmente casi suena romántico. Como si, ay, no me laves los pies. No, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Ah, ok, Señor, entonces lávame todo. Pero, recuerden, a veces tenemos buenas intenciones. En el versículo 10 Jesús nos aclara el verdadero punto. Dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio. Y aquí está el corazón del pasaje. Cuando Jesús te limpia completamente. Él no deja nada a medias. Él no dice, ok, yo ya te lavé 50%, ahora te toca a ti lavarte el 50%. Ni tampoco es, ya te limpié 99%, tú ahora te pertenece un porcentaje chiquito a ti. No, la redención de Cristo es completa, suficiente y eficaz. Cristo no necesita volver a pagar por tus pecados. Solamente una vez es suficiente. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 9. Si tienen sus Biblias, vayan ahí. Hebreos capítulo 9. Miren lo que dice versículos 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes frutos, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, aquí el contexto es su muerte en la cruz, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, como se hacía en el Viejo Testamento, sino por medio de su propia sangre. ¿Y qué fue el resultado? Obteniendo redención eterna. Él entró una vez, su muerte fue satisfecho, ahora tenemos redención eterna. Por eso Él le dice, no necesita ser lavado una y otra vez. Una vez basta, ya estás limpio. Ahora, tal vez te preguntas, pero Abraham,
Si ya está todo limpio, entonces, ¿por qué dice que solo los pies necesitan ser lavados? Y muy buena pregunta. Y en los versículos que vienen vamos a ver por qué dice eso. Pero antes de que continuemos a ese punto, quiero que entendamos algo muy importante. Solo porque Jesús hace algo, eso no significa que nosotros podamos replicar el mismo efecto. Voy a repetirlo una vez más. Solo porque Jesús hace algo, no significa que nosotros podemos replicarlo con el mismo efecto. Es muy común ver a gente decir, no, pues Jesús hizo esto, entonces yo también lo voy a hacer. Como si fuéramos la misma copia, como si tuviéramos la misma divinidad. Pero no tenemos eso. Este acto que realmente Jesús hizo tiene múltiples niveles de significado. Algunos le pertenecen a Dios, algunos actos solo le pertenece a Dios. Hay otros que son ejemplos que nosotros podemos seguir. El hecho de que Cristo demuestre humildad al lavarle los pies, eso nos llama a ser humildes con nuestros hermanos. Eso sí podemos hacer. Pero no significa que cuando nosotros lavamos los pies o servimos, estamos perdonando pecados de nuestros hermanos. Porque eso es solo exclusivo de Dios. Y eso lo ves en Marcos capítulo 2, versículo 7. Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús dirá más adelante en el versículo 15, como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Pero debemos entender la distinción entre lo que es el acto simbólico y su significado redentor. Ahora, para resumir esta pequeña parte, podemos decir, si Cristo te lava los pies, equivale a que Cristo te ha limpiado de tus pecados. Y luego les dice claramente, ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Ahora, esto nos enseña algo crucial. Aunque aún entre sus discípulos de Cristo hay gente que le siguen, escuchan su palabra, que lo profesan públicamente, pero puede haber alguno que no ha sido limpiado por él. Mira lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 12. Proverbios, un libro de sabiduría, dice, hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de sus inmundicias. Mucha gente puede aparentar. Nosotros no podemos ver esos corazones. Pero llegará el día donde el Señor separará el trigo y la cizaña. Recordemos cómo comenzó este capítulo. Cristo sabe quiénes son los suyos. Nadie puede engañar a Dios. Tal vez por un tiempo parezca que sí, como lo hizo Judas, a nuestra vista, pero Jesús lo sabe todo. Ahora, este es un llamado para nosotros. Si tú decides vivir una vida pretendiendo servir al Señor, al final serás descubierto. Como dice Mateo 7. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿qué no hice esto yo? ¿Qué no? Y empieza a decir las cosas que él trata de merecerse el reino, pero al final le dice, hazte un lado, al lago del fuego, nunca te conocí. Así que estas palabras de Jesús merecen toda nuestra atención cuando él dice, ustedes están limpios, pero no todos. Hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos. Tengamos cuidado de tener una falsa profesión de fe. Porque si ni siquiera todos los discípulos de Cristo fueron justificados, ¿cuánto más nosotros debemos estar en guardia de no caer y resbalar? El hecho de que pertenezcas a una iglesia, incluso aunque estés bautizado, eso no es prueba de que estás bien con Dios. Hermanos, estemos alerta, alejándonos del pecado y de tener un corazón limpio. Punto número 4. Un ejemplo que debemos de seguir. Terminamos con este último punto, versículos del 12 al 20. Lean conmigo.
Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, le lavé los pies a ustedes, también deben lavarles los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Versículo 18, no hablo de todos ustedes. De nuevo, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Ahora, anteriormente vimos que el lavamiento de pies es una representación del lavamiento del corazón. Ahora Jesús hace una pregunta directa a sus discípulos y le dicen: ¿saben lo que yo he hecho? Este acto no solo fue una demostración de amor, sino que también una lección práctica de humildad. Jesús no solo enseñó con palabras, sino que también enseñó con sus hechos. Les dio un ejemplo que ellos y nosotros debemos de seguir. Algunos han tomado esta enseñanza literalmente, y aunque no hay nada malo en ello, muchos hacen este acto realmente sin entender lo que representa realmente. He asistido a iglesias donde lavan los pies como un rito. Y he visto videos donde lo hacen públicamente y ay, qué bonito, el pastor me lavó los pies, y a veces gente sale con lágrimas y conmovidos con todo esto. Y reitero, no es que haya algo malo, pero hay algo mucho más profundo que ver aquí, que nomás un simple acto de humildad. Y el problema es que repiten el gesto, como acabo de decir, sin entender el mensaje. Miren el versículo 14 y 15. Yo, el Señor, el Maestro, le lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que, como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Y es muy fácil ver eso y decir: ok, pues Él dijo que lo hagamos, hay que hacerlo. Pero esto no se trata de imitar algo superficialmente. No es Cristo lavó pies, entonces yo también debo de lavar pies. No, hay que entender lo que representaba lavar pies. En ese contexto, recuerden, era una tarea reservada para el siervo más humilde del hogar. Y si ven, en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces ves a los discípulos yendo a ciudades lavando pies? ¿Cuántos versículos escuchas tú que dicen: no, pues se lavaron los pies uno al otro? Porque el punto no era nomás hacer el acto físico. No, aquí el mensaje es más claro. No hay tarea tan baja o humillante que no debamos estar dispuestos a hacer por amor a nuestros hermanos. Ese es el punto cuando uno tiene que lavarle los pies al hermano. No hay trabajo más bajo o humillante. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo todo por nuestros hermanos, porque Cristo lo hizo por nosotros. Ahora, recuerden la pregunta que hice. Entonces, si ya está todo limpio, ¿por qué dice que solo los pies necesitan ser lavados? Lo vemos aquí también. No podemos nosotros pagar por el pecado de otros. Recuerden, eso es algo que solamente le pertenece a Cristo, a Dios. Pero sí podemos ayudar a purificarnos mutuamente del pecado. ¿Cómo? En primer lugar, debemos de lavarnos a nosotros mismos primero. Y eso lo vemos en Mateo 7:5, ¿recuerdan? Esta caridad debe comenzar en casa. La palabra dice: quita la estilla de tu ojo primero, y después ¿qué? Después puedes ir con tu hermano y quitarle la suya. Muchas veces usamos eso para decir: no me juzgues, ahí se queda. No, el punto de ese texto es que tú debes estar bien para poder ayudar a alguien más.
Pero no termina ahí. También lo que podemos hacer es entristecernos por las faltas y necedades, por las faltas y necedades de nuestros hermanos. Y aún más por sus grandes corrupciones. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 2 es lo que dice. Debemos de lavar los pies contaminados de nuestros hermanos con lágrimas. Ora por ellos. Así se lavan los pies uno al otro. Preocupándote por tu hermano que tal vez esté pasando por un pecado. Debemos de reprenderlos también fielmente y hacer todo lo posible para llevarlos al arrepentimiento, dice Gálatas 6:1. Debemos amonestarlos para prevenir que caigan en el lodo que es el pecado. Esto es lavarle los pies uno al otro. El versículo 17 de nuestro texto de Juan 13 nos da una bendición gloriosa. Dice, si saben esto, serán felices los que lo practican. Ahora, no basta con tener conocimiento de esto. No se trata de llenar la cabeza de información ni aprender lo más que se puede, mientras que el corazón está seco y muerto. La bendición no está en saber, sino la bendición está en lo que lo practica y lo sabe. Entonces es poner los ojos en Cristo, ser lavados por Él, vivir en humildad y velar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto es lo que produce un gozo verdadero, lo que dice la Escritura. Y es una promesa del mismo Señor. Dicen, serán felices. Practica esta verdad. Practicando la verdad, demuestra que realmente pertenecemos al reino. Luego, versículos 18 y 19. Jesús cierra esta enseñanza con una advertencia y una afirmación poderosa. Versículo 18. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí Cristo afirma su soberanía divina y la doctrina de la elección. Él conoce a los que son suyos. Él no se sorprende con la traición de Judas. Todo estaba escrito, todo estaba bajo en control. Judas no escapó el plan de Dios. No es como que yo escogí a Judas y me va a traicionar. Plan B. No. Todo fue parte del plan de redención para que se cumpliera la Escritura, lo que decía. Cristo, al anunciar que Judas lo traicionaría, no solo afirma su omnisciencia, porque pues él lo sabe antes de que suceda, sino que también pone en despliegue que es Dios, pone en despliegue su deidad. Él no solo lo predice, Él ordena todas las cosas según su soberano propósito. Así refuerza la fe de los suyos. Por eso dice el versículo 19, cuando sucedan, ¿qué va a pasar? Van a creer que yo soy, dice el versículo 19. Y eso es un eco directo del nombre de Dios revelado en Éxodo. Si recuerdan, lo hemos hablado mucho aquí. El yo soy quien yo soy. Es el nombre de Dios. Finalmente, versículo 20, resume toda esta enseñanza con un sello de autoridad espiritual. Versículo 20 dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Esto nos recuerda de una aplicación muy práctica. Jesús aceptó a hombres que lo abandonarían y lo traicionarían. Pero no los trató según como lo iba a hacer en el futuro. Los amó y los usó mientras estuvieron bajo su enseñanza. Y así también nosotros debemos recibir a quienes vienen en el nombre de Dios, ojo, con discernimiento. No con prejuicio apresurado. Recuerden, nosotros no tenemos vista al corazón de la gente. De otras formas, ¿dicen que es de Dios? Ok, te escucho. Pero con discernimiento. Sino que tenemos que aplicar como lo hizo los bereanos. Vayan a Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17, versículo 11. Aquí hablando de los bereanos, cuando
Pablo va con Silas a predicarles, dice el versículo 11, estos, hablando de los bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero mira lo que hacían, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Al gran Pablo, al hombre que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, estos hombres no estaban asombrados de quién era él. Decían, vamos a ver si lo que estás diciendo es verdad. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Regresando a nuestro texto, tal vez Judas predicó buenos mensajes. Quizás edificó a muchos mientras servía con los demás, pero al final no era uno de los escogidos. Aparentó por un tiempo, pero no perseveró hasta el fin. Ahora, hermanos, podemos reflexionar y considerar el pasaje que es Juan 13, del 1 al 20. Hemos visto a Cristo en una de las escenas más íntimas y poderosas y reveladoras de su ministerio terrenal. Este no es simplemente un relato histórico, es una enseñanza viva para el corazón del creyente. Ahora repasemos brevemente qué fue lo que el Señor nos ha mostrado el día de hoy. Vimos el amor de Cristo hacia los suyos, fue el primer punto. Antes de la cruz, antes de su agonía, Cristo amó a los suyos y los amó hasta el fin. Su amor no fue temporal, no fue condicional, fue un amor eterno, firme, fiel, y así nos ama el día de hoy, con un amor que no cambia, incluso cuando nosotros fallamos. Vimos a nuestro segundo punto, la humildad del Rey de Gloria, versículos de 2 a 5. Aquel que tenía todo en el poder de su mano, tomó una toalla, se ciñó como siervo y lavó los pies de sus discípulos. ¡Qué escándalo para la mente humana que el Dios se bajara tan bajo! Pero así es nuestro Salvador, grande en majestad, pero aún más grande en misericordia. Él nos dio el más alto ejemplo de humildad. Vimos nuestro tercer punto, la necesidad de ser lavados por Cristo, del 6 al 11. Pedro quiso resistirse, pero a Jesús que le lavara los pies, pero Jesús le dejó en claro, si no te lavo no tienes parte conmigo. Hermanos, recuerden, no basta con buenas intenciones. No basta con conocimiento, con religiosidad. Solo Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados. No hay otra fuente de purificación. Ya hemos sido bañados por su sangre si hemos creído, pero aún necesitamos ese lavado diario, ese caminar en santidad. No para ganar su amor, ojo, sino porque ya hemos recibido ese amor. Y en nuestro último punto vimos un ejemplo que debemos de seguir. El Señor nos lavó los pies para que nosotros hagáramos lo mismo y vimos que no nomás es un acto de hacer lavamiento nomás. Vimos que es servir con humildad, sin esperar reconocimiento, sin buscar exaltación. Eso es el ejemplo que debemos de seguir. Y nos dejó una promesa diciendo, si saben esto, serán felices si lo practican. Cristo nos llama no solo a admirar su ejemplo, sino a seguirlo. Así que, ¿cuál es tu respuesta a este texto? ¿O cuál debe ser la respuesta correcta? No es simplemente hacer más cosas. No se trata de que, ok, ahora ya tengo que esforzarme a hacer más. Tengo que hacer mejor mis esfuerzos. Es de venir a Cristo. Venir al Salvador que se arrodilló para servirnos y se levantó para salvarnos. Miremos hoy con fe a Cristo que se humilló. Miremos al Cordero que lavó los pies de los pecadores. Miremos al Maestro que no solo enseñó con palabras, sino que lo demostró en una cruz. ¿Estás limpio? ¿Has sido lavado por Él? ¿Has confiado en su obra perfecta? Hoy es el día de arrepentirse y creer si no lo has hecho y de seguirlo con humildad. Pero si ya eres de los suyos, entonces vive
vive como uno de los suyos. Vive con humildad, vive con servicio, vive con gozo y con los ojos puestos a aquel que nos amó hasta el fin. Y que a Cristo sea toda la gloria. Iglesia, oremos. Padre, te damos la honra y la gloria a ti, porque tú eres el Dios que sabe todas las cosas. No hay nada que se te escapa de tu plan. Tú has ordenado, como nosotros vemos cosas, lo bueno y lo malo. Pero tu palabra dice que todos tus actos son buenos. Gracias por tu palabra que nos ha demostrado a Cristo en la forma en que sirve. Ayúdanos a servir a nuestros hermanos con ese mismo amor, con esa misma humildad, sabiendo que no hay trabajo más bajo, más humillante que podamos hacer por uno por el otro. Mi Dios, si luchamos con eso, ayúdanos a tener un corazón más amable hacia nuestros hermanos. Perdónanos cuando hemos tenido un corazón orgulloso. Perdónanos cuando buscamos nuestro propio beneficio en vez del otro. Padre, perdónanos porque constantemente te fallamos. Necesitamos ser lavados por ti. Para aquel que no te conoce, te pido que tu Santo Espíritu quiebre ese corazón de piedra y lo redarguya. Que pueda ver que necesita ser lavado por el Dios amoroso. Y nosotros que ya estamos en ti, Cristo, ayúdanos a lavar nuestros propios pies el uno al otro, como lo acabamos de ver en nuestro texto, orando por uno al otro, preocuparnos por uno al otro y tener ese amor por uno al otro como tú lo has tenido con nosotros. Te damos las gracias, la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.